Bueno, quería hacer una pequeña introducción, agradeceros a todos y a todas los que a esta hora de un miércoles a las 3 de la tarde, la hora de la siesta, hemos metido un webinar a traición, así que muchas gracias por los que os habéis conectado. Y nada, lo que os animo es a que después de este webinar os vengáis a bucear, que es lo más importante, y es donde realmente uno se conecta con estas plantas marinas, que la verdad es que ya son muchos años trabajando aquí en Canarias porque para empezar que la gente entienda que no son algas. Eso ha sido el primero de los retos. Quería también aprovechar para, bueno, para agradecer al Cabildo, como no, que se unió a un proyecto en una zona donde no tiene atribuciones, porque el Cabildo realmente no tiene atribuciones en la parte marina, entonces entendió que es algo que sí le afecta, aunque no tenga sus atribuciones, lo cual eso honra a una administración pública. Y por otro lado, quería también dar reconocimiento a las personas espectaculares, increíbles que hay en las Islas Canarias trabajando en el Sebadal. Y bueno, pues voy a empezar por Rafael Robaina y Maite Zarranz, que nos están ayudando un montón en este proyecto de los jardineros del mar. Agradecer también a Fernando Tuya por su vasta, inmensa experiencia en este mundo de las plantas marinas, de las fanerógamas, especialmente en Canarias. Y a otras personas que no conozco a todas, pero sin duda a Silvia Oliva, que ha hecho proyectos por el Sebadal. Y a tantas personas que amamos este ecosistema, que queremos proteger, queremos no perder, porque no olvidemos que hemos perdido el 50% de este ecosistema ingeniero, este ecosistema clave para las Islas Canarias y además muy frágil. Creo que es una de las grandes diferencias con la Posidonia del Mediterráneo, que es una planta muy fuerte. El Sebadal, especialmente en Canarias, es una planta muy frágil, es la princesa de nuestros océanos y por ende es casi más importante dejar de destruirla que restaurarla, porque restaurarla va a ser muy difícil, ya lo estamos intentando con distintos proyectos. Y bueno, estamos ahora a las puertas de conseguir los permisos con el MITECO para empezar con la germinación. Pero repito, nuestro objetivo es protegerlo, nuestro objetivo es que la gente lo quiera y que entre todos dejemos de destruirlo porque hemos perdido demasiado. Y bueno, sin más, paso la palabra a mi equipo, a tanto Alfredo como a Karima. Karima, nuestra directora de investigación, y Alfredo, nuestro líder de proyectos con la comunidad y de tantas cosas que nos está ayudando con tantos proyectos y llevando a tanta gente al agua para que ellos os cuenten lo que hemos hecho y sobre todo lo que queremos conseguir. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Siguiendo esta introducción de Carlos, os comento un poco cómo va la charla. Vamos a ahondar un poquito más en lo que son los saudales de Canarias. Vamos a conocer esta fanerógama marina y sus particularidades. Y luego Karima me tomará la palabra y el relevo y hablará sobre este proyecto de los jardineros del mar y qué acciones estamos implementando a día de hoy en Tenerife. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Primero una pequeña introducción para aquellos de vosotros que quizá no conozcáis Inoceana. Inoceana es una organización global cuya principal misión es asegurar el futuro de la zona oceánica más crítica, mediante tres pilares básicos de trabajo, que son la innovación científica, la educación y la acción directa en la conservación. Vamos a ver cómo estos tres pilares se van a ver directamente involucrados en este proyecto que es los jardineros del mar. Pero bueno, saltando en materia y empezando, es importante mencionar y destacar cuáles son los pulmones del planeta. Históricamente siempre se ha hablado que en los bosques amazónicos y los bosques tropicales son los encargados de producir el oxígeno que respiramos, lo cual, si bien es verdad, se ha visto que el océano es otro de los grandes productores de oxígeno de nuestro planeta. De hecho, se podría establecer de que cada tres respiraciones que damos, dos, ese oxígeno se produce en los océanos. Y es aquí donde las fanerógamas marinas, y entre ellas el cebadal, cobran tanta importancia. Entonces, cuando hablamos de organismos fotosintéticos que producen oxígeno en el mar, podemos diferenciar tres grandes grupos. Tenemos las algas o macroalgas, el fitoplancton y, seguidamente, las plantas marinas. Son estos tres grupos que se encargan de producir ese oxígeno que respiramos. Pero aquí ya vemos que vamos a diferenciar distintos aspectos, ¿no? He mencionado que hay algas y que hay plantas marinas. Muchas veces cuando impartimos este tipo de talleres, la gente se piensa que es el mismo grupo de organismos vivos. Si bien al final son diferentes tipos con diferentes adaptaciones.
podríamos decir que las plantas submarinas tienen un proceso similar a los cetáceos, a las ballenas. Son organismos que en su momento se adaptaron a vivir en ecosistemas terrestres y que con el tiempo volvieron a colonizar el ecosistema marino. Entonces, para que vosotros entendáis, la vida se origina y surge en los mares. Ciertos grupos animales y vegetales evolucionan y colonizan el medio terrestre y luego algunos de ellos, en muy pequeñas excepciones, volvieron al ecosistema marino. Esto es lo que pasa con las plantas submarinas, ¿de acuerdo? Y aquí una estrategia muy fácil para diferenciar un tipo de organismo de otro. Cuando hablamos de algas, en el lado derecho, hablamos de organismos sin una estructura y sin una diferenciación clara, definida, ¿no? Si vemos como tienen un rizoide que les permite anclarse a la superficie, normalmente en una superficie rocosa, y luego tienen un talo o estructura que domina el cuerpo. En cambio, lo que son las plantas submarinas, en este caso estamos hablando de la ceba, son organismos con una estructura bien definida. Es decir, se podría decir que tienen órganos. Tienen un sistema radicular, conformado normalmente por rizomas o raíces. Tienen un tallo, una estructura que recuerda al tallo y luego hojas. Además, también poseen órganos reproductores que veremos en adelante, que son las flores, ¿de acuerdo? Entonces, para recopilar un poco de información, cuando hablamos de plantas submarinas, son organismos que tienen diferentes estructuras y diferentes órganos. Mientras que cuando hablamos de algas, son organismos que no están diferenciados y no han evolucionado tanto. Normalmente las plantas submarinas se encuentran asociadas a fondos arenosos, enterrados en la arena con el sistema radicular, mientras que las algas suelen estar asociadas a fondos rocosos. Aquí, como os comentaba, se pueden apreciar algunos de esos órganos que comentábamos. En el lado izquierdo, donde veis mi puntero, se ve una flor o un órgano reproductor sexual de lo que es la ceba, la Cimodocea nodosa. Y en el lado derecho vemos ese sistema radicular que cuando os comente la importancia ecosistémica de esta especie en Canarias, veremos por qué es tan importante. Pero aquí vemos como un alga nunca tendrá este tipo de estructura que estamos viendo en este caso. ¿Cómo se propagan? Bueno, ya os he dado algunas pistas de cómo esta especie se puede propagar. Es una especie muy interesante porque tiene dos formas de reproducirse. Una sería la reproducción sexual y otra la reproducción asexual. La reproducción sexual, como plantas evolucionadas que son, que hemos estado comentando, tienen flores. Flores que van a ser tanto de carácter masculino como femenino. Una germinará a la otra y se producirá una fruta. Esa fruta va a dar lugar a la semilla que normalmente se queda enterrada en zonas cercanas de la pradera. Con el tiempo, esa semilla va a germinar dando lugar a una plántula, que posteriormente esa planta dará lugar a una flor y se volverá a cerrar ese ciclo reproductivo propio de las plantas evolucionadas. No obstante, tienen otra forma también de reproducirse y es la sexual, que es un crecimiento a través de rizomas o estolones, que son tallos horizontales que van enterrados en el fondo arenoso y del cual salen esos tallos con esas hojas. Cuando hablamos de reproducción asexual, se van a producir individuos que son clónicos, es decir, son exactamente unos iguales a los otros, mientras que cuando hablamos de reproducción sexual, sí habrá variación genética y se diversificará la población. No obstante, los estudios actuales en Canarias defienden que la mayor tasa de reproducción de la ceba o Cimodocea nodosa en Canarias viene a través de reproducción asexual, siendo la reproducción sexual la menos común. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que la mayor reproducción se produce a través de rizomas o estolones. Entonces, muchas veces cuando vemos una pradera, no se trata de muchos individuos, sino quizás de unos pocos que abarcan una gran área de distribución. Pero ¿por qué es tan importante esta especie? Ya estoy diciendo que son productores de oxígeno, pero bueno, hay un gran número de cosas por las que en Oceana estamos tan centrados en luchar y proteger esta especie. No es un mero capricho, sino vais a ver la importancia que posee este ecosistema.
Al final, cuando tenemos una pradera de cebadal, esta lo que hace, os comentaba, tiene un gran sistema radicular y raíces que ahondan en el fondo arenoso y se dedican a estabilizar el fondo. Es decir, evitan que las tormentas erosionen la zona costera y reducen el impacto de las tormentas sobre zonas urbanas o sobre la propia costa. Además, van a producir fotosíntesis, es decir, son individuos que a través de la energía lumínica, por procesos químicos, van a actuar absorbiendo CO2, carbono, y produciendo oxígeno, disculpad. Además, van a acumular todo ese carbono en el sistema radicular del propio ecosistema. Otro de los servicios ecosistémicos que posee el cebadal es el valor cultural. Al final, asociado a todos estos ecosistemas, se desarrollan actividades humanas como pueden ser el buceo o la pesca, que sin ese ecosistema se verían gravemente afectadas. Aquí en Canarias, en muchos puntos de buceo en los que la propia actividad es ir a conocer el cebadal y la fauna asociada. Además, como reservorio de fauna, también van a permitir que, que se pueda pescar en ciertas zonas aledañas. Y finalmente, otro de los servicios ecosistémicos es que transforman un hábitat que serían dos dimensiones, como comentamos, el Sabadell se ubica en zona de arenal, entonces un ecosistema plano, sin dimensionar, se transforma en un ecosistema en 3D. Cuando hablamos de un ecosistema en 3D, significa que va a proveer de muchos más espacios para la cría y reproducción de especies. Entonces, cuatro cosas que el Sabadell aporta a diario a nuestros ecosistemas. No obstante, hay otro gran número de servicios ecosistémicos que nos podemos tirar horas y horas hablando de ellos, pero centrémonos en estos cuatro más importantes. Además, como he ido mencionando, es un reservorio de especies. Las especies utilizan los sabadales tanto como fuente de alimentación, lugar donde esconderse o zona de reproducción, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunas de las especies más comunes que podemos encontrar en el sabadal. Si vamos de izquierda a derecha, destaca el pez pipa, una especie de pez que se ha adaptado y ha evolucionado para camuflarse en ese ecosistema y que si bien no posee una capacidad de nado y de huirse de sus depredadores, al estar camuflado está protegido en este ecosistema. No obstante, si no hubiera cebadal, esta especie no podría encontrarse debido a que es exclusiva para este tipo de ecosistemas. Peces como la vieja, que todos conocemos, o como el choco. Pero también encontramos un gran número de especies amenazadas que hacen del cebadal su zona de alimentación o de refugio. Por ejemplo, encontramos la tortuga verde, especie que se alimenta en gran parte de la isla en zonas de cebadal. Angelotes, también asociado a zonas con fondo arenoso y cebadal, y al igual que la mantelina. Especies que requieren de estos ecosistemas para el desarrollo de su vida. Entonces, volvemos a lo de antes, si perdemos este tipo de ecosistemas, veríamos gravemente afectadas las poblaciones de todas estas especies. Pero, ¿qué está pasando con esta especie, con la Cimodocea nodosa, con el cebadal en Canarias? Pues bueno, ya os adelanto que está desapareciendo. Posee una tendencia negativa. Se ha establecido que se ha perdido un 50% del cebadal de Canarias. No solo hablamos de su distribución o de cuán grandes son las praderas, sino también de su densidad. Es decir, vemos que cada vez las praderas de cebadal son menos densas, es decir, poseen menos haces por metro cuadrado y además su área de distribución está reduciendo. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, yo siempre digo que no se dé solo a un impacto, sino que cuando hablamos de medio natural debemos tener en cuenta diferentes amenazas y diferentes impactos. Vamos a ver cuatro de ellos, que son los más importantes. La competencia con algas oportunistas. Obviamente, la naturaleza es rivalidad entre unas especies y otras. No obstante, se ha visto cómo, debido a otros impactos y otras amenazas externas, otras especies, como la que vemos aquí, la caulerpa, le están ganando terreno a especies como la Cimodocea. Y vemos que praderas que antes eran dominadas por Cimodocea nodosa o cebadal
Actualmente están perdiendo su distribución y esta especie está apareciendo. Tenemos otro tipo de impactos, el daño físico directo sobre las praderas. En la imagen que veis aparece un buceador junto a una NASA casi abandonada en una zona de cebadal. Al final eso genera un impacto directo sobre la pradera en ese punto y pudiendo llegar a destruirla. Otro ejemplo muy claro y que es un problema real aquí en Canarias son los fondeos. Es decir, el salir al mar con mi barco y por falta de conocimiento o por otras razones, soltar el ancla sobre una pradera de cebadal, lo cual en el marco de la ley se considera ilegal. Bueno, pues si yo suelto un ancla sobre ese cebadal, ¿qué pasa? Que no me doy cuenta, pero cuando recojo ese ancla y la subo de vuelta al barco, va a acabar arrastrando y rompiendo todo ese sistema radicular y de hojas que mencionaba antes. Entonces ya tenemos dos impactos. La competencia con especies oportunistas que se aprovechan del mal estado de la propia pradera, daños físicos como pueden ser nasas, anclas u otro tipo de objetos que se depositen sobre el medio, o incluso, por ejemplo, buceadores no experimentados que cuando nadan se apoyan en la propia pradera o levantan el sedimento. Otro de las grandes amenazas que vemos a diario en Canarias es el desarrollo costero, el desarrollo de infraestructuras de carácter humano que se establecen sobre la propia pradera. Aquí hay un ejemplo muy claro que es el puerto de Granadilla, el cual se construyó sobre una pradera de cebadal. ¿Qué ocurre? Al final, en este caso, estamos alterando de forma directa la propia pradera o incluso en zonas cercanas las corrientes que van a afectar la tasa de sedimentación de la propia pradera. Y por último, llegamos a un problema que seguramente muchos de aquí conocéis, que es la propia contaminación. Otro impacto de carácter antrópico que acaba generando un problema directo sobre la pradera. Aquí vemos un vertido, en este caso el vertido de Abades, que se encuentra en las praderas mejor conservadas de la isla y que va vertiendo de forma constante agua sin un tratamiento al mar. Esto al final acaba impactando sobre la pradera. Y sobre todo, como decía antes, no se trata de que cada una de estas amenazas puedan acabar con la pradera por sí solas, pero cuando se combinan, hacen que vayamos a ese dato tan alarmante que os decía antes. 50% de las praderas de cebadal de Canarias están desapareciendo. No por un único impacto, sino por la suma de impactos. Vamos a hablar que, si no todos o casi todos los impactos sobre el cebadal, vienen por un carácter antrópico, es decir, el humano ejerciendo una presión directa sobre dicho ecosistema. Bueno, y voy a dar paso a mi compañera Karima, que os va a comentar qué actuaciones estamos llevando a día de hoy a cabo para frenar que ese 50% de desaparición de cebadal siga creciendo. ¿Cómo podemos hacer que ese número, en vez de crecer, se mantenga o disminuya? Entonces, Karima, todo tuyo. Muchas gracias, Alfredo. Pues nada, sí, a ver, ¿cuáles son las soluciones, no? ¿Qué podemos hacer para intentar eso, o parar o mitigar todos estos impactos de alguna forma, e intentar un poquito hacer que prosperen, ¿no? Estas praderas tan importantes para Canarias, para los recursos pesqueros y para el océano en general. Entonces, desde Inoceana lo que estamos es lo abordamos desde dos frentes, ¿no? Uno es el tema de la educación, como este taller que estamos haciendo, ¿no? Difusión, divulgación, que todo el mundo sepa qué son los cebadales, o sea, cuáles son los servicios ecosistémicos, que son pues estas funciones, ¿no? que nos benefician a los seres humanos directamente. Y después también qué otros proyectos que estamos haciendo de investigación y restauración, ¿no? Entonces, desde la educación, pues eso, hacemos talleres, también tenemos unas campañas de voluntariados que están también apoyadas por el Cabildo. Y bueno, ya al final de este webinar también les vamos a dejar un número de teléfono con un grupo, también por si se quieren apuntar a lo que es el grupo de voluntariado ambiental del Cabildo, para que puedan, si quieren, también colaborar con nosotros y venir al agua y venir, bueno, si tienen el curso de buceo, pues pueden venir a bucear y si no, pues hacer snorkel y también pueden aprender más, ¿no? Entonces, desde la investigación y restauración, estamos llevando a cabo diferentes proyectos de investigación. Nuestro proyecto estrella es Los Jardineros del Mar, que lo llamamos así precisamente porque estamos haciendo como de jardineros, ¿no? Debajo del mar. Que estamos esperando dos técnicas. En realidad son tres, porque una ya la hemos desestimado, que fue el trasplante, que es como las plantas terrestres, coger la planta y llevarla de un lugar a otro de la isla. ¿Esto por qué se ha desestimado? Porque en realidad
Cuando coges la planta de un lugar y lo llevas a otro, en realidad estás impactando en la zona donante y luego ya lo llevas a la receptora. Y si no se desarrolla bien, estás impactando en dos lugares distintos. Entonces, esto se ha desestimado desde el plan de conservación de la seva porque no es una técnica que haya dado buenos resultados. Ahora bien, en la actualidad estamos haciendo germinación de semillas y replantación de fragmentos desprendidos. Entonces, respecto a la germinación de semillas, es germinar, es coger semillitas, hacerlas ex situ, o sea, cogerlas del mar, sacarlas y en laboratorio elaborarlas, o sea, en condiciones controladas, con focos y demás, hacer que crezcan estas plántulas y cuando ya están crecidas, entonces se vuelven de otra vez al mar, ¿no? Y la replantación de fragmentos desprendidos naturalmente. Estos se llaman arribasone. Arribasone es cualquier encuentro que se encuentra en la playa, que realmente se encuentra porque después de que corrientes, fuerte oleaje o incluso temporales como el que hemos tenido, ¿no? En Emilia, pues llegan a las playas de todo. En realidad, arribasón se le llama a cualquier encuentro en la playa que pueda haber, incluso de medusa, de macroalgas o de plantas marinas en este caso. Entonces, claro, creemos que es una oportunidad única, ¿no? El poder aprovechar estos desprendimientos de los arribazones porque es como reciclar. En realidad estamos como aprovechando una plantita que se ha desprendido de forma natural, que llega a la playa y si llega con el rizoma, como sale en la foto, ¿no? Que se ve la raicita, si llega con el rizoma, pues podemos ser capaces de cogerla, ponerla en un acuario y después replantarla. Entonces, bueno, ahora vamos a detallar un poquito más esto. Siguiente. Entonces empezamos por la germinación. Lo que comentaba, primero hay que recoger las semillas. Entonces, claro, hay que ir al medio natural, desenterrar ligeramente sin dañar la pradera y buscar las semillas, que las semillas normalmente están normalmente hundidas, pero bueno, a poquita distancia de la superficie. Entonces, lo que hacemos es que ligeramente levantamos un poquito la arenita y tal y empiezan a aparecer ahí las semillitas. Entonces, cogemos la semilla, tenemos que diferenciar que no sean frutos y semillas, porque se parecen, pero no son iguales, ¿no? Entonces, coger lo que son las semillitas, nos las llevamos al laboratorio corriendo y ahí las plantamos, las hacemos con unas magentas, que son como unos recipientes, ¿no? Que tienen ya la arenita y tienen todas las condiciones, las plantamos ahí. Ahí tenemos unos focos LEDs y con estos focos LEDs en condiciones controladas hacemos el crecimiento. Una vez ha crecido, que aquí no se incluye, pero en la siguiente slide sí, en realidad esas plantitas también, como son plantas independientes, lo que hacemos es las anclamos a un sustrato vegetal, que ahora lo veremos en la siguiente, y después la plantamos en la zona de reforestación. En esta zona es plantarla en zonas donde o se ha perdido ese badal o no hay o había y ahora no hay. En realidad lo que pretendemos es respetar las condiciones ambientales. Por eso también estamos implementando como sensores ambientales en aquellos lugares receptores, sensores ambientales para poder caracterizar ambientalmente la temperatura, la luz y tal, y asegurarnos de que donde estamos poniendo las plantas después de la germinación están las condiciones ambientales que les va a dar, le gustan, ¿no? Las condiciones óptimas. El siguiente, vamos con los arribazones, que es la replantación de los fragmentos desprendidos de forma natural, ¿no? Aquí esto es un tema de encontrarlo en una playa, después de un momento de temporales. Entonces eso, se detectan, se ven los fragmentos y se recogen. Entonces, os ponéis en contacto con nosotros, con el grupo o también con una aplicación que os comentaré más adelante. Y después nosotros lo que hacemos es, vemos los fragmentos, vemos a ver cuáles son viables o no, cuáles están dañados, cuáles están rotos, tal, y los que son viables, entonces los ponemos en un acuario con condiciones controladas, y cuando ya vemos que ya están fuertes y que están vigorosos, entonces los ponemos con este soporte biodegradable, ¿no? Que es lo que les comentaba anteriormente. Este soporte biodegradable, también hay otras técnicas, como hemos visto, que incluso los atan así con tuercas y cosas así como para que no se lo lleve el mar de fondo, las corrientes de nuevo. Entonces, con estas técnicas lo que se hace es que se ancla al sustrato para que no se lo lleve la corriente y es bueno, y entonces se planta con estos anclajes, ¿no? En el medio natural. Y ahí pretendemos que si no hay herbivoría y nadie se lo come, porque también nos pasó en otro proyecto claro, cuando trasplantas a un lugar donde no hay desde hace mucho tiempo, pues claro, los herbívoros como las tortugas dicen, mira, menudo tesoro me han puesto aquí. Y si nos ha pasado, que se lo meriendan. Pero bueno, para eso también tenemos otras técnicas como poner bambúes alrededor y otro tipo de técnicas para intentar evitar que los herbívoros se les coman. Siguiente. Entonces, desde aquí lo que pretendemos también es difundir la voz para entre todas y todos poder trabajar y poder unificar esfuerzos y hacer estrategias de ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana es precisamente
porque la ciencia realmente es algo que podemos hacer todas y todos, ¿no? Es algo que se puede implementar, que podemos todos y todos ayudar, y más hoy en la época tecnológica en la que nos encontramos, que tenemos aplicaciones, que tenemos contacto instantáneo y este tipo de aplicaciones, podemos realmente colaborar entre todos y todas a intentar mejorar el estado de la SEBA. Entonces, lo que pretendemos es eso, es motivar a la gente, como lo que nos están escuchando, y también se pueden difundir la voz, para si algún día van a una playa y ven que han llegado platitas de ceba y todo eso, que nos lo comuniquen y así poder saberlo, ¿no? Entonces, primero, en Tenerife, ¿dónde, a modo aprox, dónde están los cebadales en Tenerife? Como el sabadell realmente necesita arenita, y aquí tenemos la componente de los alisios que viene desde el nordeste, donde más arena hay es en la cara este de la isla, ¿no? Entonces, estos suelen estar pues eso, desde la playa de las Gaviotas y todo lo que es el San Andrés y demás. También tenemos en el polígono de Güímar, también hay parches de sabadell. Luego ya tenemos, bueno, en el Tablado, en Abades, bueno, en diferentes lugares. Y donde más tenemos en realidad es en la SEC el sur de Tenerife, ¿no? De Sabadell del sur de Tenerife. En todo lo que es la playa de la Tejita, el Médano, los Abrigos, etcétera. Entonces, bueno, estas son más o menos las zonas de eso, donde hay arena, suele haber cebadal, y hay algunas zonas en las que no hay, otras en las que hay menos. De hecho, como ha comentado Alfredo, también en el puerto de Granadilla, como se ha cambiado también un poquito la dinámica sedimentaria, pues ahora encontramos también cebadal después del puerto. Entonces, bueno, se está cambiando un poquito la estructura, pero en realidad sí que estamos encontrando ya en diferentes lugares, ¿no? Siguiente. Entonces, queremos eso, pretendemos animarles para crear esta red de ciencia ciudadana de este proyecto. Entonces, lo que necesitamos es una red de observadores, gente que esté como motivada, que tenga ganas de participar y de apoyar este tipo de iniciativas, y que cuando vaya a la playa, que vea alguna platita o lo que sea, pues que se comunique con nosotros para poder identificar cuáles son los lugares. Entonces, ¿cuál es la finalidad? De que ustedes cada vez que ven plantitas y tal, nos avisen. Esto, las plántulas. En realidad es tanto como para ir a recogerlas y saberlo, como para alimentar un modelo predictivo. Resulta que hay un software, un modelo, que lo que estamos haciendo es juntando los avistamientos con los puntos, con las ubicaciones geográficas, con el estado de la mar en ese día y en ese momento y en ese lugar, ¿no? Entonces, así podemos vincular el lugar, la zona geográfica, con las condiciones ambientales que hay en ese lugar. Entonces, esto es un modelo que es como machine learning, ¿no? O sea, que va aprendiendo, y cada vez que le metemos más datos de ubicaciones de las plántulas con el estado del mar, cada vez es más capaz de luego, si viene un temporal y sabe las condiciones, que nos diga directamente qué playas tenemos que ir. Entonces, claro, con este sistema podemos anticiparnos, y no solo ya que nos llamen y tener que ir, sino podemos anticiparnos a, mira, que viene un temporal, ¿no? Como ahora el Emilia. Entonces podemos anticiparnos y ir inmediatamente ya directamente a las playas, porque ya sabemos que ahí lo vamos a encontrar. Siguiente. Entonces, ¿qué buscamos en realidad? Lo que os comentaba, para poder llevarlo al laboratorio y que se desarrollen las plántulas, necesitamos que tengan raíces, porque si no, no tiran para adelante. Entonces, bueno, aquí en las imágenes pueden ver algunas fotitos que nos pueden como un poquito guiar, ¿no? Entonces, el sabadal crece como las fresas, ¿no? Crece como por estolones. En realidad, lo que hace es que saca una plántula y después saca como un rizoma, un rizoma, un talo, un rizoma, un talo. Entonces va creciendo, saca rizoma y saca plántula, ¿no? Y va sacando nuevas plantitas. Entonces, realmente se ven a veces hojitas con los haces, pero también se ven como los rizomas desarrollados. Entonces, necesitamos que, aunque sea pequeñito, como el cuarto, que en el cuarto ven que solo tiene un fico ahí de raíz, pues aunque sea solo un pequeñito, pero que tenga rizoma es importante. Y listo. A ver. Sí. Y listo. Entonces, ¿cómo reportamos el avistamiento? Aquí les invitamos a que apunten este número de teléfono, que es el número de Inoceana de Tenerife. Y con este número también esto lo podemos meter en lo que es en el grupo de voluntariado de los Jardines del Mar del Cabildo, también para, bueno, por si futuros proyectos, a futuros voluntariados y tal quieren participar y quieren aprender un poquito más, también a conocer a gente nueva, tener un día de experiencia súper bonita, bucear, conocer las especies que están vinculadas al Cebadal y mucho más. Y luego también la plataforma de Ciencia Ciudadana, estamos trabajando en ella, y esta es la plataforma con los modelos que les comentábamos, ¿no? Este modelo predictivo, que es donde estamos implementando pues eso, las condiciones del mar, y vamos metiendo lo que son los datos. Entonces, estas son las dos opciones.
Y nada, en el grupo ya pondremos lo que es el link de lo que es la plataforma de Ciencia Ciudadana para que ya también ustedes también lo puedan consultar y puedan ver, ¿no? Qué tipo de variables se tienen en consideración y eso, cómo de optimizado está el modelo. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra participación. La verdad que es un gusto poder difundir y un poquito también ver que tanta gente está motivada, ¿no? con proteger y conservar y también restaurar el cebadal. Entonces, como siempre, nosotros ya llevamos años en esta lucha y en realidad vemos que cada vez la familia crece y crece y estamos como muy entusiasmadas, muy contentas de poder hacer pues esto, de esto un grupo de trabajo, un equipo, poder trabajar todos y todas juntas, ¿no? Y poder, pues eso, defender ese badal que es un ecosistema fundamental, no solo para el mar, sino también para los humanos, que también nos conviene, y para toda la fauna y flora. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Si tienen cualquier pregunta, cualquier inquietud que nos quieran comentar, estamos a su disposición. Exacto, cualquier pregunta, cualquier dudita la podéis dejar por la caja del chat y la respondemos sobre la marcha. O si les surge alguna pregunta luego al rato o en los próximos días, bueno, pues nos pueden escribir a ese número de teléfono que sale aquí y ahí podemos responderles con total libertad. También Mira, yo, mencionar, como han dicho tanto mi compañera Karima como mi compañero Carlos, estamos hablando de una especie que se encuentra en un régimen de protección, por lo cual para poder trabajar con esta especie, y como habéis visto en la presentación, siempre hacen falta permisos especiales. Es decir, cuando hablamos de una especie protegida no se trata de ir al medio natural y ponerse a trabajar con ella directamente, sino que lleva un proceso previo bastante importante de pedir permiso, en este caso al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el MITECO. Entonces, bueno, pues eso siempre pedimos que se nos reporten a nosotros o a otra entidad los avistamientos, porque por ley no está permitido ir a recoger arribazones si uno no cuenta con los permisos. De ahí remarcar ese punto. yo quería también detallar que, bueno, no lo han puesto en el chat, pero sí me lo han comentado directamente nuestra compañera Isa, que justo hemos comentado que dentro de lo que son las amenazas del cebadal, tenemos la competencia con las algas oportunistas y salía en la foto Caulerpa prolífera. Resulta que Caulerpa prolífera es una alga, pero está en la arena. Y es que, como ha comentado nuestro compañero Alfredo, generalmente, de forma general, las algas se adhieren en las rocas, pero Caulerpa es una excepción. Es una alga y la encontramos en la arena. Entonces, bueno, simplemente para que tengan también en cuenta este detalle, porque sí, sería como precisamente una excepción, ¿verdad, Alfredo? Mm. Exacto. Ujú. Entonces, nada, eso, cualquier dudita nos podéis preguntar. Daros las gracias a todas y todos por sacar este ratito para aprender un poco más de los fondos marinos, en este caso de Canarias. Invitar a todas las presentes en la charla, oye, animarse a conocer más de este ecosistema. Entre todos seguir con la lucha, pero bueno, porque ese 50% que mencionábamos no siga aumentando, sino que poco a poco consigamos frenarlo y hacer que los ecosistemas marinos de Canarias sean cada vez más sanos. Entonces, bueno, invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro grupo de voluntariado donde hacemos limpiezas de costeras y otras acciones. Y nada, siempre bienvenido a recibir gente con ganas de cambiar un poco las cosas y luchar por los océanos. Y respondiendo a una pregunta de María Inés, que nos dice que cómo se podría unir al equipo, cómo podría colaborar, pues mira, aquí tienes el número de WhatsApp y ahí podemos hablar sin problema y ver cómo puedes echarnos una mano. Y nada, si no tenemos más preguntitas, lo dicho, a través de este número de WhatsApp podéis escribirnos cualquiera y preguntarnos cualquier cosa. Vamos a ir dejando el webinar por aquí, agradeceros de nuevo la participación y nada, estamos en contacto. Así que un abrazo a todas y todos y feliz tarde. Muchas gracias, un abrazo. Nos vemos pronto. Seguiremos haciendo webinars y cositas, ¿ya? Ujú. Chao.